Soy el último poeta de la aldea, asustadizo en canciones el puente de madera, de pie en medio de su recogimiento nocturno. Me sahuman los abedules con el incienso de sus hojas. Arde el cirio con llama dorada, mi cuerpo y yo, y los relojes de madera de la luna darán en breve las 12. Aluden a mí. Este poema fue escrito en 1920 por Sergei Esenin. ¿Existe todavía la aldea rusa? Una verdadera aldea rusa donde las ventanas no reflejen por la noche la luz azul de la pantalla del televisor, donde no sobrenade el petróleo en los charcos. Una aldea aún limpia y apacible donde la vida marcha al ritmo de los siglos. No, de ya no queda nada. Lo que sí existe aún es la aldea rusa, y por cierto que en una isla en medio del lago Onega. Kishi se llama la isla. En realidad son 2 aldeas, o 3. 3 aldeas del norte de Rusia, a cada cual más bella y original que la otra. Por desgracia, no son más que un sueño. Los turistas que llegan en botes de patines son rusos. Los que llegan en grandes vapores fluviales blancos son extranjeros. En muchos días de verano arriban por miles a la isla. No vienen por las aldeas. Las aldeas son un detalle secundario en Kishi y los turistas no se toman la molestia de poner un pie en ellas. Han reservado sus viajes en Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Una travesía fluvial de Moscú a San Petersburgo o a la inversa. Y ya en el prospecto turístico una imagen rusa especial les había causado alegría. La imagen de la iglesia de la Transfiguración en Kishi. Kishi Pogost, estación de todas las travesías fluviales, patrimonio cultural de la humanidad. 3 edificios detrás de un muro. La imponente iglesia de la Transfiguración, la algo más joven iglesia de la Intercesión y un campanario del siglo XIX. En el antiguo régimen ruso, la palabra Pogost designaba una unidad político-administrativa. Al Pogost de Kishi pertenecían antaño 29 aldeas de las islas circundantes. Ahora bien, etimológicamente, Pogost significa cementerio con iglesia. Algunas cruces han resistido los embates del siglo pasado. Otras han sido colocadas en fecha reciente sobre tumbas antiguas. Con sus 22 relucientes y doradas cúpulas de madera, la iglesia de la Transfiguración es el más atrevido de los edificios de madera que aún se conservan en Rusia. Se le atribuye a un legendario arquitecto llamado Néstor, quien después de terminarlo en 1714 arrojó su mejor hacha al lago Onega al tiempo que exclamaba: como este no ha habido jamás ningún otro. No existe un segundo ni existirá jamás. El turista se decepciona al oír que no puede entrar en la iglesia debido a que, por desgracia, el interior del inmueble está en proceso de restauración. De hecho, lleva una eternidad en proceso de restauración. Lo que sí se puede visitar es la iglesia de la Intercesión. Además, hay una serie de casas de labranza abiertas al visitante en su recorrido por el extremo sur de la isla de Kishi. La iglesia de Lázar del siglo XIV es el templo cristiano de madera más antiguo de Rusia. Aunque, bien miradas las cosas, no es tan antigua para un país cristianizado desde hace 1000 años.
El hecho de que en toda Rusia no haya un edificio de madera más antiguo revela una agitada historia cuajada de guerras, incendios y desastres. Al igual que las casas de labranza, la iglesia de Lázar no está ni mucho menos en su sitio original. Todas estas construcciones provienen de otras islas o de alguna otra comarca en tierra firme. Las cabañas de troncos son fáciles de desmontar y volver a montar. Tentación que los historiadores de posguerra no pudieron resistir. En definitiva, las grandes casas de labranza que les interesaban no tenían dueño. La mayoría de sus propietarios, kulaks o campesinos ricos, según la definición soviética, habían sido expulsados o encarcelados durante los años 30. Gracias al traslado, se conservaron monumentos arquitectónicos que, de lo contrario, se habrían podrido y al mismo tiempo se creó una reserva artística de la cultura rusa de la madera. Kishi es un museo al aire libre. Reserva aldeana, así llaman realmente los museólogos a las aldeas de Kishi. Siempre que estén habitadas. Las hay también deshabitadas y entonces se llaman sectores. Kishi es una reserva de una época perdida. En las islas y en las márgenes del lago Onega existía antaño una floreciente cultura rural, hoy perdida en su totalidad. Lo poco que aún se mantenía en pie en los años 50 y 60 y era transportable y digno de preservarse, se lo llevaron los museólogos y lo reinstalaron en Kishi, preservadores y alguaciles a la vez. El procedimiento le resulta sospechoso a la UNESCO, que solo declaró Patrimonio Mundial al Pogost con las dos iglesias y el campanario, habida cuenta de que siempre han estado aquí en Kishi. Es por eso que la iglesia de madera más antigua de Rusia está a solo unos pasos de una localidad considerada Patrimonio Mundial y no forma parte de ella. Lo que no ven los turistas es el interior de la iglesia de la Transfiguración, donde no hay más que un andamio de acero y unos tablones de madera apuntalando las cúpulas. Sin el andamio, la iglesia entera se vendría abajo. Mucho más de la mitad de sus vigas están completamente carcomidas. Las patas del andamio se afincan en la tierra de antiguas tumbas. Ni siquiera se han tomado la molestia de exhumar previamente los restos mortales de los sacerdotes de siglos anteriores. Vaya patrimonio cultural de la humanidad. Desde hace siglos se discute acerca de la mejor manera de preservar la iglesia de la Transfiguración, un litigio que ha alimentado a generaciones de litigantes. El nuevo pastor de Kishi afirma que, junto con el precio de la travesía, cada turista paga $12 por entrar a Kishi. Y por temor a perder esa linda suma, no se atreven a sencillamente desmontar y volver a montar la iglesia de la Transfiguración. Pero, ¿por cuánto tiempo más se mantendrá en pie la mal apuntalada iglesia? Las sustancias químicas con que se le impregnó en los años 70 solo han acelerado su deterioro. En opinión del sacerdote, la única solución sería sencillamente desmontar y volver a montar la iglesia. Porque, ¿acaso lo que importa es la madera vieja? ¿Una madera de hace 300 años? Pues no, señor. Lo que importa es la fe. Su antecesor fue fusilado en 1937 por haber celebrado misa en franco desafío a la prohibición estatal. Los templos fueron profanados durante cerca de 60 años. Kishi sin pastor. Desde que llegó el nuevo sacerdote, se celebra misa regularmente en la iglesia de la Intercesión. La franja inferior del iconostasio muestra escenas de la vida de Jesús. En la del centro, Cristo entra en Jerusalén cabalgando sobre el lomo de un asno. En Rusia no hay asnos, y como el pintor jamás había visto uno, pintó a Jesús montado sobre un asno que parece un animal fabuloso.
Las campanas de Kishi son también propiedad del museo. No eran de aquí. Los vecinos de la aldea no protestaron cuando sacamos las campanas de la iglesia, dice una veterana del museo, pero nadie nos ayudó. Estamos en la reserva aldeana de Hamka. Todos sus habitantes son museólogos, salvo un par de huéspedes de verano y 2 o 3 ancianos que, en cierto modo, se mudaron a la isla con casa y todo. Los sábados se calienta la banja, el buen baño de vapor ruso tradicional. ¿Podrían o no podrían? Los carpinteros de Kishi cultivan, por encargo del museo, claro está, la arquitectura tradicional rusa, que en esencia solo conoce una herramienta. ¿Serán capaces de desmontar y volver a montar la iglesia de la Transfiguración? En todo caso, saben esperar. De por sí no les falta trabajo en Kishi, y algún día llegará la hora de poner a prueba su maestría.